En el día de hoy, Jueves Santo, la Iglesia celebra tres acontecimientos. Estamos dentro del ciclo A. Acontecimientos que tuvieron lugar el día de la última cena de Jesús con sus discípulos. Lo primero de todo fue a través de un acto de amor, el lavatorio de los pies, en el que Jesús quiere simbolizar la importancia del amor, de amor con mayúsculas, de ese amor fraterno. En un segundo lugar, Jesús instaura la Eucaristía para alimento y santificación de los discípulos. Y en un tercer lugar, Jesús instituye a sus apóstoles como sacerdotes del pueblo de Dios. Vamos a ir paso por paso. En primer lugar, vamos a hablar del amor. Jesús entrega su cuerpo y su sangre como acto supremo de amor, porque el amor es la palabra que mejor define a Jesús y la vida que llevó entre nosotros. Fue por amor. Por amor a Dios Padre, Jesús dejó el cielo y se vistió de humanidad, de limitaciones, de hambre y sed. Por amor a Dios Padre, Jesús se hizo hombre, se hizo niño, se hizo pobre, se hizo uno entre nosotros. Por amor, Jesús nos entrega la palabra del Padre, de su Padre Dios. Palabra que da vida, palabra que da luz, palabra que llena de paz, palabra que da sentido a nuestros dolores y a nuestras enfermedades. Sí, hermanos, por amor, Jesús dio de comer a los hambrientos, curó a los enfermos, consoló a los tristes, perdonó a los pecadores, dio compañía a los que estaban solos. Por amor, Jesús entregó su cuerpo para ser golpeado, escupido, abofeteado, flagelado, totalmente destrozado, por amor. Por amor, Jesús entrega su sangre para ser derramada, pisoteada, burlada, desechada y bebida. Por eso, queridos hermanos, cuando los hombres se acercan a Jesús y aprenden de Él, se convierten necesariamente en santos y santas que aman como Él ama. Cuando tú te identificas con Cristo, necesariamente accedes a esa santidad que Él mismo tiene. Hace un tiempo una persona me decía que estaba pasando una gran depresión y yo siempre me acuerdo que Jesús tenía sus remedios. El remedio contra todos estos males, Jesús mismo nos lo da. Y lo podemos descubrir en el día de hoy, en este Jueves Santo. Jesús nos dice, no pienses tanto en ti, piensa en los demás, ama a los demás, da la vida por los demás, vive para los demás y también para Dios. Hermanos, ¿quieres salir de tu depresión? No pienses tanto en ti. Si piensas solo en ti, te ahogarás en tu yo profundo. Si vives solo para ti, estarás muerto por dentro. Si no estás pendiente de los demás, vas a terminar muy solo. Si eres un egoísta, la depresión
se va a apoderar completamente de ti, en un momento o en otro. Por eso, queridos hermanos, Cristo nos enseña a vivir no solo como creyentes, sino también como seres humanos. Porque para ser creyentes primero tienes que ser humano. Y el amor es la columna que recorre y sostiene toda esta vida. Por eso, queridos hermanos, piensa en los demás. Esto es el amor. Hay un segundo núcleo, como habíamos dicho, en este día del Jueves Santo. Un segundo núcleo que es Dios creador y Padre. Mirad, esto es lo más grande que hay en el mundo entero. Este es tu gran tesoro. Porque quien tiene a Dios lo tiene todo. Y quien no tiene a Dios no tiene nada. Vive perdido. Pero este Dios quiso acercarse al hombre. Y lo hizo ¿cómo? Enviando a la tierra a su propio Hijo, que era Dios como él, que era tan Dios como el mismo Dios. Por tanto, hermanos, Dios no solo nos entregó su amor, sino que hizo algo más, algo mucho más grande. Nos dio a su propio Hijo. Cuando Jesús estuvo entre nosotros, nos predicó el Evangelio y nos enseñó quién era su Padre, quién era Dios. Por eso nos habló de la palabra de Dios. Y Jesús quiso permanecer entre nosotros hasta el final de los tiempos, aunque de un modo distinto a como había estado a lo largo de esos 33 años que había pasado en la vida terrena. Jesús quiso estar para siempre entre nosotros, y no solo en una determinada parte de la tierra, sino en toda la tierra al mismo tiempo, con todos los hombres y mujeres a la vez. Es en este momento cuando Jesús instituye la Eucaristía. Es decir, hace la última cena en la que nos entrega su cuerpo para ser comido y su sangre para ser bebida. Atención, hermanos, el cuerpo y la sangre de Jesús es el mismo Jesús. Jesús está realmente presente en su cuerpo y en su sangre. Y este es el sacramento, que no es un símbolo, que no es una imagen, sino es Cristo mismo en medio de nosotros. Y esto es lo más grande que tenemos nosotros los cristianos aquí en la tierra. Y de eso tenemos que ser especialmente conscientes y responsables al mismo tiempo. Sí, hermanos, Jesús está realmente presente en el pan y en el vino después de la consagración por parte del sacerdote en la Eucaristía. Solo el sacerdote puede consagrar ese pan y ese vino. Por ello, si faltaran los sacerdotes, no habría modo de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Si un día fuéramos plenamente conscientes de que Dios mismo está entre nosotros a todas horas, que lo podemos adorar, que le podemos hablar, que le podemos suplicar, que le podemos agradecer,
que podemos comerle, que podemos alimentarnos de Él. El día que fuéramos conscientes de todo esto, sería algo extraordinario. Sí, hermanos, el Señor se ha quedado en medio de nosotros, como ese gran tesoro que nos ha regalado, sin merecerlo en la mayoría de las ocasiones. Recuerdo en una ocasión que estuve celebrando la Eucaristía en una parroquia de un pueblecito prácticamente solo. Hacía ya más de 2 meses que no se celebraba misa en esa iglesia. Y no había podido ir por allá ningún sacerdote. De hecho, cuando entré, la iglesia olía mal, olía a flores secas. Y vi como el sagrario tenía el Santísimo. Mi tentación fue celebrar la Eucaristía y retirar el Santísimo de la iglesia. Pero no pude hacerlo, porque de repente sentí en mi corazón que el Señor me decía, no, déjame. Sentí como el Señor me decía, no, aunque no venga nadie a la iglesia, yo estoy aquí, yo permanezco aquí, en medio de este pequeño pueblo. Y efectivamente, celebré la Eucaristía, pero dejé el Santísimo allí. Sí, porque Jesús quiere estar al lado nuestro. Para eso es que se ha quedado aquí entre nosotros. Sí. La Eucaristía, hermanos, para nosotros los cristianos, es lo más sagrado que tenemos, porque es Jesús mismo, el Hijo de Dios, que permanece con nosotros. La Eucaristía es el gran regalo de Dios, que permite que su Hijo permanezca en medio de nuestra. Por tanto, la Eucaristía es presencia verdadera de Dios, y la Eucaristía es alimento para nuestros espíritus que están necesitados de Dios. Por eso no podemos ni debemos jugar con la Eucaristía, pues, hermanos, es su verdadero cuerpo y su verdadera sangre. Y esto es lo que celebramos hoy, día del Jueves Santo, el día en que el Señor instituye la Eucaristía para permanecer con nosotros, para permanecer a nuestro lado, para dejarse querer y amar por nosotros. Ojalá tomáramos conciencia todos, como cristianos, de este gran regalo que Dios ha dado a la humanidad. El tercer aspecto a tener en cuenta en este día del Jueves Santo es la institución de los sacerdotes para guiar y santificar al pueblo de Dios. Desde aquel momento de la última cena, todo sacerdote debe vivir como Cristo vivió y servir como sirvió Cristo. El sacerdote, hermanos, no elige ser sacerdote, sino que es elegido, es llamado por Dios a ser sacerdote. Siempre recordaré a un compañero que al terminar sus estudios y llegar a ordenarse, al mes de la ordenación, pidió dejar el sacerdocio. Increíble. ¿Qué te ha pasado?, le preguntamos
los amigos, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué has hecho esta locura? Y me dijo, porque en realidad esto había sido un deseo mío, pero no de Dios. No siento tener vocación. Ha sido algo que yo me propuse, pero sin tener vocación. Y ahora me he dado cuenta que no sirvo para esto. Hermanos, esto es verdad. Es Dios quien te llama. Es Dios quien te elige. Y a nosotros nos toca decir sí o no. Hermanos, el sacerdote ama profundamente porque ha sido amado primero por Dios. Un sacerdote necesita tener esa experiencia de Dios que le ama para poder amar como Dios ama. Por eso el sacerdote debe ser un especialista en amar. Un amor que no le viene de su voluntad, sino que le viene de Dios. No es un amor general, sino un amor concreto hacia cada persona. Es ese amor de escucha, ese amor de acogida, ese amor que no juzga nunca, ese amor que sonríe, ese amor de alegrarse con el que está alegre, ese amor de penar con la persona que se encuentra triste, es el amor capaz de compartir con los demás tu vida. Hermanos, el sacerdote sirve como Jesús. El sacerdote no ha de servir al pobre o al rico, sino el sacerdote sirve a toda persona concreta, pobre o rico, sea joven, sea viejo, esté sano, esté enfermo, necesita ser servido. Y el sacerdote ha de estar ahí para hacerlo. Por eso el sacerdote es y debe ser un servidor de las personas. Y estar dispuesto a dar la vida por sus hijos, por los hijos de Dios, como lo hizo el Maestro. Decía el Papa Francisco a los sacerdotes nos alegramos con los novios cuando vienen a casarse y nos reímos con el bebé cuando lo traen a bautizar. Los sacerdotes acompañamos a los jóvenes que se preparan para el matrimonio y a las familias y nos apenamos con el que recibe la unción de los enfermos en el hospital. O lloramos con los que tenemos que enterrar. Hermanos, el sacerdote vive tantas emociones. Por eso, si tenemos el corazón abierto, esta mención y tanto afecto es lo que le da sentido a nuestro ministerio. Y así nuestra vida sacerdotal se va entregando en el servicio, en la cercanía al pueblo fiel de Dios, que siempre se cansa, porque está dando la vida. Qué hermoso, hermanos, llegar a la noche y sentir el cansancio del día. Sentir que estás cansado porque has hecho lo que tenías que hacer. Porque en medio de nuestra mediocridad hemos podido hacer lo que el Señor nos ha puesto por delante. Sí, hermanos,
un sacerdote enseña y guía el camino hacia Dios. Pero, como muy bien dice el refrán castellano, nadie da lo que no tiene. Es decir, si el sacerdote no ha sido enseñado y guiado por Dios, sino que se ha dejado enseñar por Dios, si no se deja enseñar por Dios cada día de su vida, entonces no podrá enseñar nada a nadie. Porque la sabiduría de un sacerdote no está en los libros, no está en los ritos, en los hábitos, en las costumbres. No. La sabiduría del sacerdote está en esa experiencia de Dios que se encuentra y se alcanza en la oración, en la vida de intimidad con el Señor. Mucha gente dice que la gente de hoy no es religiosa. Muchos dicen que no tienen fe, que se han vuelto escépticos nuestros jóvenes. Y puede ser cierto, porque la gente no ha encontrado o no encuentra quien le dé la mano para llevarlo a Dios. Hoy más que nunca el mundo de hoy necesitan sacerdotes, hombres de Dios, que sean capaces de acompañar los procesos de las personas al encuentro con el Señor. Porque en definitiva, el sacerdote ayuda al fiel cristiano a alcanzar la santidad. Cuando nos entrega a Dios el sacerdote, cuando saca lo mejor de nosotros, cuando nos llena de paz y de alegría, cuando nos enseña a vivir el Evangelio, todo eso es santificarnos y hacernos santos. Y esta es la tarea del sacerdote. Pero, hermanos, no olvidéis, santos con caídas, santos débiles y pecadores, santos no perfectos, pero santos queremos ser de Dios. Estos son los santos que Dios quiere, hombres y mujeres de carne y hueso, que en su humanidad, en su pequeñez, en su pobreza, quieren obedecer a la llamada de Dios, sirviendo a los hermanos y acompañándolos en el plano de la fe. Hermanos, hoy es Jueves Santo. Vive hoy intensamente este día. Abraza a tus seres queridos. Limpia tu corazón de cualquier cosa que te aparte de los demás o te aparte de Dios. Confiésate si aún no lo has hecho, para que este día puedas tomar la comunión con plena conciencia. Ama a tus sacerdotes y descubre en ellos al mismo Jesucristo. Amén.